Hola a todos, yo soy Ramón Lozano, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 2 de agosto de 2024. En la empresa de la semana vamos a hablar de Alibaba y en la sección educativa vamos a hablar sobre ejemplos de aranceles. Fue una semana sumamente volátil y en la que los principales índices terminaron con pérdidas muy sustanciales. El Dow Jones bajó el 2%, el Standard & Poor's 500 el 2.1% y el Nasdaq cayó el 3.3%. El Standard & Poor's 500 ya está 5% abajo de su máximo histórico logrado apenas hace 3 semanas y el Nasdaq ya retrocedió más del 10% de su máximo. Aún así, ambos índices siguen cómodamente en territorio positivo en lo que va del año. El tropiezo de las últimas semanas representa por ahora una corrección dentro de lo normal después de meses con sólidas ganancias. La caída de la semana pasada se debió principalmente a información que muestra debilidad en el mercado laboral, lo que repentinamente elevó las expectativas de una posible recesión, pero también a varios reportes trimestrales que quedaron cortos de las expectativas. A mediados de semana, terminó la reunión de la Fed y como era ampliamente esperado, decidieron mantener las tasas de interés sin cambios. Pero su declaración refleja la creciente posibilidad de una reducción de tasas en septiembre. El presidente Powell, en su conferencia de prensa, confirmó esta posibilidad, diciendo que el trabajo sobre la inflación no está terminado, pero que ya se pueden permitir comenzar a reducir las tasas de interés. Con mayor confianza en que la inflación se está moviendo en la dirección correcta, los funcionarios de la Fed se han vuelto más sensibles a los riesgos a la baja en el mercado laboral. Esta declaración fue agridulce. El mercado lleva meses anticipando una flexibilización en la política monetaria, pero se esperaba que esta se diera porque la inflación hubiese llegado a su nivel objetivo y no por un deterioro en la economía. 2 días después de las declaraciones de la Fed, tuvimos información preocupante sobre el mercado laboral. La creación de nuevas fuentes de empleo se desaceleró por tercer mes consecutivo. Durante julio se crearon solamente 114,000 nuevos puestos de trabajo, casi la mitad del promedio de los últimos 12 meses. Además, el índice de desempleo subió a 4.3%. Esto aún no es grave y se encuentra dentro del rango que tuvieron antes de la pandemia, pero crea nerviosismo porque están mostrando una tendencia negativa. Los números relacionados al mercado laboral prácticamente aseguran que la Fed reduzca las tasas en septiembre, pero algunos analistas mencionan que sería necesaria una reducción grande para corregir el rumbo. Por ahora se estima un recorte de 0.25%, pero hay quienes consideran que sería más adecuado un recorte de medio punto porcentual. A nivel internacional, el Banco Central de Inglaterra inició ya con su primer recorte de tasas en 4 años, mientras que el Banco Central de Japón ha decidido tomar el camino contrario y elevar sus tasas, debido a que muestra preocupación con la debilidad del yen. En temas microeconómicos tuvimos reportes trimestrales importantes, empezando con 4 de las gigantes de la tecnología, que en general mostraron un sólido crecimiento, aunque 2 de ellas se quedaron cortas de las expectativas, por lo que sus acciones sufrieron pérdidas. Microsoft reportó un muy saludable crecimiento de más del 10% en sus utilidades, pero el crecimiento en sus servicios de computación en la nube se quedó corto de las expectativas. Esta fue la razón por la cual las acciones de Microsoft llegaron a caer hasta el 7%, aunque recuperaron parte del territorio perdido y terminaron abajo solo 3%. Pero se siente una reacción muy exagerada. Su servicio de computación en la nube creció el 30% y en conferencia de prensa mencionaron que la razón por la que no pudieron crecer más no fue la falta de interés de sus clientes, fue por falta de infraestructura, ya que la demanda ha crecido más rápido de lo que ellos han podido instalar servidores. Algo similar le pasó a Amazon, que creció sus utilidades más del 90%, pero su pronóstico para los próximos trimestres se quedó por debajo de las expectativas, por lo que sus acciones terminaron cayendo casi 10%. De la misma forma, esta reacción se siente exagerada y muestra que las expectativas estaban demasiado elevadas. Apple también reportó ligeramente por arriba de lo esperado y elevó su pronóstico para el segundo semestre del año. Las ventas de sus teléfonos iPhone se enfriaron ligeramente, pero esto suele pasar cuando existe ya la expectativa de un nuevo modelo que próximamente será lanzado.
pero la reducción en las ventas de iPhones fue más que compensada por las ventas de iPads, que brincaron más del 24%. Meta, la empresa madre de Facebook e Instagram, fue la estrella de la semana, mostrando un crecimiento del 72% en sus utilidades, además de elevar su pronóstico para los próximos trimestres. Mark Zuckerberg, su director general, dijo en su conferencia de prensa que están invirtiendo fuertemente para poder crecer su capacidad en desarrollo de inteligencia artificial y que ya están viendo resultados, gracias a mejores recomendaciones de contenido para los usuarios. Las acciones de Meta brincaron con el reporte, aunque perdieron buena parte del terreno ganado por debilidad que hubo en el mercado en general. En otras áreas de la tecnología no tuvimos tan buenos resultados. Pinterest y Snapchat se desplomaron después de sus reportes, ya que ambos mostraron una reducción en sus ingresos que provienen principalmente de publicidad. Comentaron que la razón fue una reducción en el presupuesto en mercadotecnia de muchas empresas, pero esto es difícil de justificar después de ver los buenos resultados que tuvo Meta. En el mercado de semiconductores vimos buenos números de Qualcomm y AMD, pero un reporte desastroso de Intel, que está luchando para mantenerse relevante. Anunció un plan de reducción de costos que incluye recortar el 15% de su personal, cerca de 15,000 puestos de trabajo, además de que suspenderán el pago de su dividendo a finales de este año. Las acciones de Intel se desplomaron después de su reporte y llegaron a niveles no vistos desde 2013. En la industria restaurantera, Wingstop reportó mucho mejor de lo esperado con utilidades que crecieron más del 60%, pero McDonald's y Starbucks decepcionaron. McDonald's ha tenido problemas con sus ventas ocasionadas por la inflación, lo que ocasionó que elevaran sus precios. Pero ha decidido volver a ofrecer un paquete de $5 con lo que espera elevar sus ventas entre los consumidores más conscientes con su presupuesto. Starbucks, por otro lado, sigue teniendo problemas de crecimiento en China, aunque sus ventas dentro de los Estados Unidos se han estabilizado. Finalmente vimos resultados mixtos entre los gigantes petroleros. Exxon y Shell fueron las que mejor desempeño tuvieron, pero Chevron y British Petroleum decepcionaron. El precio del petróleo se ha mantenido bajo, aún a pesar de las crecientes tensiones en el Medio Oriente. Esta semana probablemente sea más callada, ya que hay menos información macroeconómica programada. Se reportará una actualización sobre la balanza comercial y habrá información sobre la industria de los servicios. Pero los reportes trimestrales continúan con mucha intensidad. Esta semana será el turno de Berkshire Hathaway, Walt Disney, Palantir, Uber, Airbnb, Shopify, Amgen, Eli Lilly, Caterpillar, Constellation Energy, Tyson Foods y Yum Brands. En la empresa de la semana, vamos a hablar de Alibaba. Su símbolo es BABA. Alibaba Group es una empresa multinacional de tecnología que se especializa en comercio electrónico. Fue fundada en 1999 por Jack Ma y un grupo de amigos en la ciudad de Hangzhou, en China. La misión inicial fue la de crear un mercado en línea que conectara a los fabricantes chinos con compradores internacionales. El primer sitio web de la empresa, Alibaba.com, se centró en el comercio mayorista y rápidamente se convirtió en una plataforma esencial para pequeños y medianos empresarios. El crecimiento de Alibaba fue meteórico. En 2003 lanzó Taobao, un mercado de consumidor a consumidor similar a eBay, que pronto dominó el mercado chino. Poco después, Alibaba introdujo Alipay, un sistema de pago en línea que hoy es uno de los mayores proveedores de pagos móviles del mundo. En 2014, Alibaba salió por primera vez a bolsa en Nueva York, recaudando más de $25,000 millones. Fue por mucho la salida a bolsa más grande de la historia hasta ese momento, y solo ha sido superada por Saudi Aramco. Alibaba no se ha limitado solo al comercio electrónico. La compañía ha diversificado sus operaciones en áreas como la computación en la nube, con Alibaba Cloud, los medios y el entretenimiento, con Alibaba Pictures, y la logística, con Cainiao Network. También ha invertido en inteligencia artificial y Big Data para mejorar sus servicios y ofrecer soluciones innovadoras a sus clientes. El impacto de Alibaba va más allá de China. La compañía ha establecido una presencia significativa en mercados internacionales y ha ayudado a millones de empresas a globalizarse. Sin embargo, Alibaba se ha enfrentado a una realidad a la que las empresas occidentales no se enfrentan. Y es el hecho de que el gobierno chino mantiene un estricto control sobre todo lo que circula en Internet. Además, obligan a que empresas que operan en China almacenen todos sus datos dentro de ese país y den acceso a las autoridades cuando lo soliciten.
Esto crea grandes desafíos en términos de privacidad y manejo de datos para Alibaba. Otro problema al que se ha enfrentado Alibaba ha sido la enemistad del gobierno chino con Jack Ma. Al inicio, en los primeros años de Alibaba, tuvo una relación relativamente buena con el gobierno y recibió apoyos para su crecimiento y expansión. Se benefició de la visión del gobierno de fomentar la innovación tecnológica y el crecimiento electrónico como pilares del desarrollo económico del país. Pero con el crecimiento de Alibaba, Jack Ma se convirtió en uno de los hombres más ricos e influyentes de China y tomó una postura muy crítica a las políticas y al sistema regulatorio chino. Las declaraciones de Jack Ma fueron vistas como un desafío directo a las autoridades. Esto hizo que el gobierno chino tomara medidas drásticas contra la empresa de Jack Ma, incluyendo que Alibaba fuera objeto de una investigación antimonopolio y una multa récord de casi $3,000 millones. Bajo la presión del gobierno, Alibaba ha tenido que reestructurarse para cumplir con las nuevas regulaciones. Esto muestra que el Partido Comunista Chino, que tiene el poder absoluto en ese país, busca evitar que este tipo de empresas acumulen demasiado poder e influencia. También muestra que están dispuestos a todo con tal de callar a sus críticos. Las acciones de Alibaba se apreciaron de forma muy considerable los primeros años después de su IPO hace casi una década. Pero los últimos 4 años han sido desastrosos y actualmente están muy cerca del nivel que tenían cuando salieron por primera vez a bolsa. Entonces, aunque Alibaba es una de las empresas más exitosas del mundo, a mí en lo personal no me gusta invertir en empresas chinas, porque el tema geopolítico les inyecta una dosis de riesgo que prefiero evitar. Para empezar, el gobierno chino ejerce demasiado control sobre ellas. Además, estamos en momentos en los cuales las tensiones entre China y Estados Unidos están creciendo y el endurecimiento de las condiciones comerciales hacia China es de los pocos temas en los cuales están de acuerdo tanto demócratas como republicanos. La semana pasada hablamos sobre aranceles y comentamos que son una herramienta económica, por lo que comúnmente se usan con fines económicos, como por ejemplo el de proteger a alguna industria que se considere importante. Un ejemplo son los aranceles que Estados Unidos impuso a las importaciones de acero y aluminio provenientes de China. China es el mayor productor de acero del mundo y tiene un costo de producción bajísimo, pero en parte este costo se logra de forma artificial. La mano de obra barata que existe en ese país contribuye, pero hay otros 2 factores que impactan aún más. Uno de ellos son las regulaciones ambientales. En países desarrollados como en Estados Unidos, las empresas tienen que cumplir con normas mucho más estrictas en cuanto al control de emisiones contaminantes y residuos industriales, mientras que en China las regulaciones son mucho más permisivas, además de que las empresas siderúrgicas han podido eludir estas regulaciones debido a la falta de supervisión y corrupción local. Esto ha permitido a las empresas chinas crecer rápidamente sin preocuparse demasiado por el cumplimiento ambiental. El segundo factor es el apoyo que el gobierno chino le ha dado a empresas siderúrgicas locales, que van desde incentivos hasta inversión directa. Esta industria históricamente ha requerido de mucha mano de obra y el gobierno la ha visto como una forma de brindarle empleo a mucha gente. Además de que los planes de crecimiento en infraestructura del gobierno requerían una expansión en su capacidad de producción. Por esta razón, las empresas estadounidenses dejaron de ser competitivas y el gobierno decidió imponer aranceles al acero proveniente de China, con el objetivo de crear un mercado más parejo, además de que la industria siderúrgica se consideró prioritaria para la seguridad nacional. Otros ejemplos de productos a los cuales Estados Unidos ha impuesto este tipo de aranceles incluyen productos agrícolas, productos químicos y farmacéuticos, maquinaria industrial, paneles solares y algunos otros productos de consumo. Ahora, los aranceles también han sido usados para ejercer presión política cuando no hay una razón económica de por medio. Un ejemplo se dio hace 4 años, cuando el gobierno de los Estados Unidos amenazó con imponer aranceles a todos los productos provenientes de México si este país no desplegaba su fuerza militar para controlar la inmigración ilegal. El tema migratorio ha causado tensiones entre ambos países desde hace muchos años, pero nunca antes se había ligado una petición específica con una amenaza de imposición de aranceles. Después de intensas negociaciones, ambos países llegaron a un acuerdo y estos aranceles nunca fueron impuestos. Otro ejemplo reciente han sido los aranceles impuestos a productos rusos, como parte de un esfuerzo general por sancionar a Rusia por la invasión a Ucrania. Otro ejemplo son los aranceles que Venezuela ha impuesto desde hace más de 10 años a productos estadounidenses como represalia a críticas que miembros del gobierno de los Estados Unidos habían hecho al gobierno de Hugo Chávez. En muchas ocasiones,
Cuando los aranceles tienen fines políticos, en realidad parece que obedecen más a un capricho. Hay evidencias que indican que cuando los aranceles no están ligados a temas económicos, tienen consecuencias no deseadas y los afectados suelen ser los consumidores locales. Los aranceles no solo incrementan el precio de los productos importados, también incentivan a que productores locales suban sus precios, ya que tienen menos competencia. También suele causar ineficiencias que a la larga se traduce en pérdida de competitividad y disrupciones en cadenas de suministros que pueden tomar mucho tiempo en restaurarse. En conclusión, los aranceles son una medida económica y en general tienen buenos resultados cuando son usados con fines económicos, sobre todo cuando lo que se busca es nivelar el mercado para evitar que competidores extranjeros tengan ventajas injustas. Pero cuando son usados con fines políticos, normalmente tienen más problemas que beneficios. Como siempre, les recuerdo que las transcripciones de todos los episodios las estaremos subiendo al blog que se encuentra en la página www.ramonlog.com y los invito a visitar nuestro canal de YouTube, donde estaremos subiendo los audiogramas y videos educativos. En YouTube lo pueden encontrar como Invertir en la Bolsa Podcast. Finalmente, les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia. Es ramonlog@yahoo.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.